¿Qué tal, amigos? Feliz domingo, les saluda Margarita Oropesa. Estamos de aniversario. Abriendo Puertas cumple un año, llevándoles las entrevistas más importantes del país y el análisis de los temas que son noticia. Somos el primer programa de opinión de la televisión venezolana. Contamos con su sintonía y su preferencia. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo. Contando con un equipo técnico y de producción que trabaja todas las semanas para hacerlo posible. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos, comenzamos. Abriendo Puertas. Nuestro invitado en el día de hoy es Enrique Márquez, candidato presidencial del partido Centrados. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestro aniversario, el primer año de Abriendo Puertas. Gracias a ti, felicitaciones. Gracias, felicitaciones a todo el equipo. Bueno, nació en Maracaibo, estado Zulia, y es ingeniero eléctrico. Centrados, ni de izquierda ni de derecha. Realmente creo que las ideologías han hecho mucho daño en Venezuela. Cuando usted asume un gobierno y pretende más defender una ideología que concentrarse en la gente y sus problemas, vienen precisamente las fallas, los errores. Centrados tiene una forma de ver el país que es enfocada en la realidad, en el realismo de lo que está ocurriendo. Y en función de eso desarrolla una política que busca satisfacer las necesidades de la gente. Es una filosofía muy pragmática que se aleja de los extremos y en esa búsqueda encuentra, como pretendemos encontrar, la forma de liderar un país en momentos tan difíciles donde los extremos nos han llevado efectivamente a momentos muy críticos y resolviendo ese conflicto, llevándonos el conflicto adentro de la Constitución, poder entonces resolver los problemas fundamentales de la gente. Y fíjate cómo tenemos problemas en Venezuela. Venezuela está básicamente en un estado de destrucción. La mayoría de la parte del sistema productivo, la mayoría de los elementos de los servicios de salud, de educación, los servicios públicos. El trabajo de reconstrucción es tal que la única forma de acometerlo es con pragmatismo. Ese pragmatismo que nosotros presentamos en nuestra propuesta inicial, que es un gobierno de unidad nacional, para enfrentar la gran crisis que existe en Venezuela. O la hacemos juntos o no la podemos resolver. Ahora, su candidatura causó sorpresa en el país. De hecho, algunos lo llaman alacrán, porque le permitieron inscribirse a última hora. ¿Qué le responde a esas personas que lo han criticado? Bueno, fíjate, aunque me inscribí a última hora, tenía derecho a inscribirme desde hace algunos días. No fue improvisado tampoco, veníamos preparando nuestra candidatura. Y lo más importante es que no soy un arribista en la política. Tengo 42 años en la política. Fui 3 veces diputado por la unidad, por la oposición, en el 2000, en el 2010, en el 2015. Fui vicepresidente del Parlamento, precisamente en el 2016. Fui vicepresidente del Consejo Nacional Electoral representando a la oposición, de tal manera... Fue rector del Consejo Nacional Electoral. Fue vicepresidente del máximo organismo electoral del país. ¿Qué le ve de bueno y qué le ve de malo a este organismo, a este nuevo organismo, a esta nueva directiva? Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que yo le veo positivo es que nadie lo está atacando. Fue fruto de un consenso político entre la plataforma unitaria y el gobierno, y eso ha garantizado que nadie lo ataque, lo cual es fundamental. ¿Usted aspiraba a ser rector? ¿Perdón? ¿Usted aspiraba a ser rector? Sí, claro que sí, pero me sentí muy contento al ver que resultó un CNE
que efectivamente tiene apoyo político de ambas partes. Y lo más importante es que este CNE se encuentra en una posición que encuentra al país sin abstención. Nadie está llamando a la abstención. Eso que tradicionalmente ha generado división en la oposición, hoy no existe. Todo el mundo llama a votar. Eso es una condición ideal para fortalecer la democracia en Venezuela. Y creo efectivamente que esto es un punto a favor del actual CNE y de la búsqueda de, en esta elección del 28 de julio, fortalecer la democracia, abrir las puertas a un mejor país. ¿Cuáles son sus cálculos de participación en esta contienda electoral? Bueno, mis cálculos están asociados a lo que dicen los encuestadores, porque yo creo profundamente en las encuestas y ahí se está hablando de más de un 80% de participación. Algunos dan 70, Data Análisis da 70, Consultores 75, Datincorp 75. Sí, por eso ya está rayando el 80%. Yo creo que podemos llegar a una participación de 80% del registro electoral, lo cual nos pondría en una participación de más de 12, 13 millones de personas, lo cual es una cifra respetable y espero que sea así, porque en la participación de la gente es donde está la solución. Hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, y a mí en lo personal me ha causado muchos problemas. Incluso en el año 2018 fui retirado de mi posición y del partido Un Nuevo Tiempo, porque alegué, como efectivamente lo hice, que la abstención no le beneficiaba a nadie, sino a Maduro en ese momento. Y en mi opinión se le regalaron a Nicolás Maduro 6 años, desde el 2018 hasta el 2024. Y fíjate qué 6 años han sido estos, que han generado una destrucción del país. De tal manera que yo celebro, me siento reivindicado, me siento bien, cuando veo que toda la oposición hoy dice la única forma es votar. Y a pesar de que esto es un viacrucis, ¿no? Porque no creamos que es que tenemos condiciones electorales óptimas, porque es un viacrucis, hay inhabilitaciones, hay persecución, hay cese de partidos. Es decir, tenemos un ecosistema electoral que sin duda alguna no es el óptimo. Pero a pesar de todo eso, yo sigo insistiendo que el 28 de julio hay que ir a votar, porque sin duda que vamos a cambiar el país. 13 millones tomando en cuenta a los que están fuera de Venezuela. Sí, porque si tú tomas en cuenta que el registro es de unos 21 millones y 21 millones 300.000 es el último corte. Y le quitas unos 4 o 5 millones que puedan estar afuera con derecho al voto, pues te queda más o menos eso, sacando el 80% de 16 millones, te queda unos 12, 13 millones de personas. Si fuese el 80% de esas personas que efectivamente pueden votar dentro de Venezuela, te queda una cantidad, yo diría que es bastante buena en relación al tamaño del registro electoral. ¿Usted cree que pueden ser diferidas las elecciones? Mira, yo no creo en eso. Yo creo que eso sería muy malo para el país y yo desaconsejaría ese camino, porque quizás el gobierno, sintiéndose perdido, como yo creo que lo está, porque creo que el pueblo venezolano ya tomó la decisión de cambiar, y tomó la decisión no porque la tiene agarrada con Maduro, no, es por la gestión de Maduro que ha sido pésima y ha echado a perder la vida de la mayoría de los venezolanos con una migración tan fuerte, de tal manera que yo, cuando digo esto, digo que el pueblo venezolano ya tomó una decisión para el 28 de julio. Entonces quizás haya algunas personas del oficialismo que le puedan estar aconsejando al presidente, mira, estás perdido, mejor que suspenda. Yo le aconsejaría al presidente, no escuche esas voces, escuche la voz de los venezolanos que quieren cambiar, y esto es importante, en paz. Lo que pase el 28 de julio debe ser en paz y debe encontrarnos a nosotros, a los dirigentes que estamos en la palestra, debe encontrarnos con desprendimiento, con humildad, con compromiso por el país. Y por eso es que yo creo en la fuerte responsabilidad que tiene el candidato Maduro, que va a la reelección. En este momento me imagino que hay muchas presiones internas, así se dejan ver, y por eso he dicho que el proceso está bajo amenaza, y el que puede exorcizar esa amenaza y bajo amenaza que se puedan diferir, Maduro, que se puedan postergar. Precisamente por eso es que lo digo, el que puede acabar con las
amenaza es el presidente Maduro, sencillamente sometiéndose a la voluntad popular, como le propongo que lo haga, porque créame que después de la derrota hay vida. Hay vida y él puede quedarse en el país y ser oposición al gobierno que corresponda. De tal manera que la invitación es a no tenerle miedo a la derrota, porque efectivamente la única manera, en mi opinión, que el país avance es que haya un cambio de guardia. Pero Maduro, debe haber una garantía para el sector perdedor. pero siempre ha existido, está la Constitución. Más bien no ha habido garantías para la oposición. Fíjate todos los presos políticos. Fíjate, yo hablo de Rocío San Miguel, hablo de Dinora Hernández, 2 damas que están detenidas sin juicio, no se les ha presentado un tribunal, no se les permite abogado, por amor de Dios. Para ellas no hay garantía, pero en un gobierno de Enrique Márquez, que espero que sea así, con el favor de Dios, Y la yo chinita. no voy, y la chinita, yo no voy a perseguir a nadie y le garantizaré al perdedor que tiene garantías efectivamente para, no solo para el ejercicio de la política, para vivir en este país en paz, porque alguien tiene que acabar con el conflicto, alguien tiene Del que acabar conflicto con esta locura. permanente, que siempre en sus declaraciones lo reseña, vamos a hablar en la próxima parte. Nos acompaña Enrique Márquez, candidato presidencial del Partido Centrados. Ya venimos, quédense allí, abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos con el candidato presidencial Enrique Márquez. Siempre habla de un conflicto permanente en el país. ¿Cuál es la receta para parar esto? Mira, durante muchos años los políticos hemos dirimido nuestros conflictos dentro y fuera de la Constitución, pero los últimos han sido fuera de la Constitución. Y eso ha generado un conflicto sin solución, porque es un bombardeo permanente, lo que se podría llamar una guerra sin cuarteles. Eso hay que detenerlo, porque un pueblo que se mantenga en esa situación no avanza. Y a pesar de que siempre va a haber diferencias y siempre va a haber conflicto, ese conflicto hay que manejarlo dentro de la Constitución. Nosotros proponemos, para manejar ese conflicto, por lo menos durante un periodo constitucional, un gobierno de unidad nacional que reconozca la emergencia que tenemos en resolver los problemas de la gente, que reconozca la pertinencia de entendernos sobre los graves problemas que tiene el país y construir, por lo tanto, vía consenso, vía entendimiento, vía conversación permanente, la solución para los problemas de educación, No un gobierno de salud, transición, económica. no es lo mismo. Yo sí creo que en Venezuela hace falta moverse de esta Venezuela que tenemos a otra. Para eso yo propongo que nos pongamos de acuerdo todos, porque no se trata de que la transición o el proceso de transformación política esté en manos de un bando o de otro. Yo propongo que sea en unidad para poder garantizar que esto funcione. Pero ¿qué pasaría? Por ejemplo, si Enrique Márquez es electo presidente el 28 de julio y desde el 29 de julio y el año que viene lo que tiene es un hacha en la mano para perseguir al adversario que todavía tiene poder, ¿qué puede ocurrir? Pues va a ocurrir que voy a fracasar, pero no es mi fracaso lo que me importa. El país va a fracasar y va a seguir un conflicto que no va a permitir que avancemos. De tal manera que la receta, la medicina para el conflicto que tenemos hoy y para la situación que tenemos es unidad nacional. Yo me ofrezco para eso primero porque no me es extraño, soy un hombre de consensos, soy un hombre de conversación, de entendimiento, soy capaz de construir un equipo diverso, donde estén todos los sectores y la mayoría de los sectores políticos también, para construir efectivamente, reconstruir, transformar nuestro país de tal manera que impere la democracia y que podamos reinstitucionalizar, empezando por la Constitución, por el respeto a la Constitución, que todo le debemos, y de ahí entonces generar el bienestar para los venezolanos. Esta semana la Asamblea Nacional iba a considerar la ley que regula a las ONG. ¿Está de acuerdo con esa ley? Mira, no estoy de acuerdo. Yo creo que debe haber libertad para las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto, si hay alguna queja sobre alguna, pues que se la investigue. El tema no es entonces regular completamente el funcionamiento de todas las ONG cuando hay muchas ONG
que utilizan recursos incluso internacionales para beneficiar a mucha gente aquí, que utilizan programas de salud, de educación. Entonces tú vas a restringir completamente eso. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que las ONG cumplen un papel importante en nuestro país y el hecho de que el gobierno tenga dudas de alguna no justifica que entonces venga con una mordaza, con un candado a cerrar el funcionamiento armónico y normal e importante funcionamiento de las ONG en Venezuela. ¿Cómo ve a los otros candidatos presidenciales? Bueno, mira, he tenido contacto con la mayoría y con el que no he tenido lo voy a tener pronto, de tal manera de poder entendernos, de poder conseguir, primero, el respeto en la campaña. Segundo, poder coincidir en lo que de eso le quería hablar, porque nosotros siempre aquí en Abriendo Puertas hacemos la misma pregunta. El lenguaje en la campaña electoral, durante la campaña electoral, ¿cómo debe ser? Respetuoso. Tiene que ser muy respetuoso entre nosotros, a pesar de que seamos adversarios. Tiene que ser respetuoso, porque eso es otro de los códigos que hay que reconstruir en nuestro país. No se trata del insulto fácil, de disparar desde la cintura hacia tu adversario, porque eso lo que hace es subir los muros que nos impiden ver la realidad. En este caso, yo incluso, a pesar de que es mi adversario, el presidente Maduro, yo lo trato con respeto. Por supuesto que señalo los grandes problemas de su gestión y lo que ha generado para mi pueblo, para el pueblo de mi patria. Por supuesto que lo digo, pero yo no lo tomo personalmente con él, porque creo que es una forma de respetar su posición y de respetarlo a él como venezolano y como ciudadano. Yo le debo respeto y él me debe respeto a mí. En ese caso creo que es muy importante que todos entendamos que hay que cambiar esos códigos. Ya basta de insultos. Yo por lo menos no utilizo adjetivos para referirme a mi adversario. Han habido descalificaciones personales incluso. Sí, claro que sí. Yo no que todavía no ha empezado la campaña electoral como tal. Sí, esta es la pre-campaña. Yo no estoy de acuerdo con eso, te lo confieso. Bueno, no es mi estilo personal tampoco, es la verdad. Yo no creo en la descalificación, yo creo en el debate, yo creo en la posibilidad de hacer coincidir ideas. Es decir, no mato al mensajero. Si alguien tiene una opinión, bienvenida sea. En las redes a mí a veces me dan muy duro, porque alguna gente no está de acuerdo con lo que digo. Pues yo no voy a salir a insultarlos en las redes a nadie. Muy al contrario, yo analizo lo que me están diciendo, porque efectivamente el país está muy fragmentado y está muy polarizado. En esa polarización entonces hay imposibilidad para entenderse. Y fíjate que esa ha sido la causa principal de todo, porque Colombia ha tenido más de 60 años de conflicto armado, se han disparado pues, ha habido de todo. Y el sistema productivo de Colombia no está como el venezolano destruido. Ahorita acaba de ascender en Argentina Javier Milei a la presidencia y se está entendiendo con su oposición. Es muy polémico, pero Argentina no se ha incendiado. Gustavo Petro, ex guerrillero, ascendió a la primera magistratura en Colombia y el país no se ha incendiado. Resulta que aquí en Venezuela no nos podemos entender. Yo por eso utilizo este lenguaje y no lo hago electoralmente, lo hago como político convencido, porque creo que en Venezuela hace falta ejercer un liderazgo responsable con el país. No se trata de que yo sea presidente, que yo quiera desplazar a Maduro para quedarme yo en ese puesto y utilizarlo con codicia política o material. Se trata de darle una respuesta a este pueblo, por amor de Dios, que está esperando respuestas hace mucho tiempo y que efectivamente tenemos en las manos la posibilidad. Los problemas de Venezuela todos son resolubles, todos, pero lo primero, el sustrato, las bases, el sótano de eso es precisamente el entendimiento, y yo planteo unidad nacional. Si Enrique Márquez es electo, va a dirigir un gobierno de unidad nacional, para que eso sea la posibilidad de resolver. Porque si no, cualquier otra política que yo quiera desarrollar en materia de salud, de educación, va a encontrar una oposición terrible en mi adversario. Y yo no quiero eso. Yo quiero formar 300.000 maestros que hacen falta en Venezuela y quiero hacerlo en un año, año y medio, porque nuestros muchachos están yendo 2 días de clase solamente a la semana en las escuelas públicas. Y el presidente Maduro no dice nada como si no fuera con él. Ay, a mí sí me preocupa. Y yo entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? Unidad nacional, no solo
de los políticos, también de la sociedad civil. Yo quiero generar empleo para que los muchachos no se sigan yendo a la migración. ¿Por qué se van nuestros muchachos? Porque no hay trabajo de calidad, no hay empleo, no hay buen salario. Y yo sí creo que eso es resoluble, fíjate tú. Y es resoluble utilizando la palanca del petróleo, generando un gran empleo, un gran programa de empleo petrolero. Y no es difícil, repito, no es que yo sea un genio, ni que yo sea más que nadie, es que aplico el sentido común para saber que eso es posible. Pero sí hace falta entendimiento. ¿Usted se reúne con la plataforma unitaria? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho tuvimos una reunión que fue pública en el momento en que la plataforma estaba definiendo su candidatura hace poco, y fue una reunión muy acorde, muy buena. Y me reúno con frecuencia con todos los actores. Recuerda que yo vengo de allí. Yo fui fundador de Un Nuevo Tiempo, fui fundador de la MUD, fui parlamentario 3 veces precisamente por esos factores. De tal manera que, a pesar de que no pertenezco a ningún partido que esté en la plataforma, pues ahí están mis amigos. Y tengo relación fluida con todos los partidos que pertenecen a esa coalición. Pero también te debo decir que tengo relación fluida con los partidos que están en la alianza. Me refiero a Acción Democrática, COPEI, etcétera. Y los que están representados en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Bueno, yo estuve en el CNE 2 años. Y ahí tuve que entenderme con todo el mundo. Le presté un servicio a todos. Y para mí eso es una ventaja. Porque si estoy hablando de un gobierno de unidad nacional, entonces significa que tengo que hablar y parlamentar con todo el mundo. Y yo creo que eso hace falta. ¿Los va a llamar a todos? A toditos. A toditos. Incluso factores del chavismo que tengan interés en transformar a Venezuela, que vean con buenos ojos un gobierno de este tipo, bienvenidos serán. Porque como te digo, el tema es la solución. El tema no es regodearse en la ideología o regodearse en el poder para no resolver. El tema es la solución. Y ahí tengo una desviación personal, que es que yo soy ingeniero. Y los ingenieros somos constructores. Eléctrico. Y somos constructores de proyectos. Y yo que tuve la oportunidad de estar en el exterior, incluso gracias al Estado venezolano que me financió todo aquello a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y estuve especializándome en Inglaterra y ejercí mi... En pocas palabras, porque tenemos que hacer un corte, ¿cuál es la solución al problema de energía en Venezuela? Mira, es una combinación de dos cosas. Un cambio en el modelo de gestión que pasa por la descentralización de Corpoelec, por generar empresas regionales con autonomía, por supuesto controlados por un operador nacional importante como era antes, y por otro lado la apertura al sector privado en generación y comercialización de energía. El Estado no tiene plata para resolver ese problema en lo inmediato, de tal manera que es un modelo que no lo estoy inventando yo tampoco, es un modelo que existe en todo el mundo. Es más, debo decirte, hay solamente 3 países entre América, Europa y Asia completa que tienen el esquema que tiene Venezuela, que son Venezuela, Cuba y Norcorea. El resto migró a este esquema que te estoy diciendo, que es un esquema pragmático, que es un esquema que resuelve el problema. Descentralización. He ofrecido en el Zulia el regreso de Enelven. A Caracas le ofrezco el regreso de la electricidad a Caracas, bajo el esquema que sea necesario hacerlo, y a cada región su empresa que preste servicio, que esté cercana con el usuario, que alguien atienda tu llamada. A un barinés se le va la luz, le cortan la luz y no tiene a quién llamar, porque tiene que llamar ¿a dónde? A Caracas, para que le vayan a reparar un transformador allá en Barinita. Eso no existe. Descentralización, especialización, profesionalismo y, por supuesto, lo que tiene que ver con la participación del sector privado. Tenemos que hacer otra pausa. Nos acompaña Enrique Márquez, candidato presidencial por el Partido Centrado. Ya venimos, quédense allí, en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas conversando con Enrique Márquez. Vamos a ver de inmediato un sonido de Enrique Capriles que lo menciona y después lo comentamos. Si yo les pudiera enviar un mensaje, les diría, apoyen el mundo. ¿Quién? Uno es Enrique Márquez. No entiendo
Enrique Márquez, a quien le conozco, por qué sigue en esta carrera, honestamente no lo entiendo. Y Benjamín Rauseo. Benjamín Rauseo no desde el punto de vista del político. Benjamín Rauseo no es político. Pero él ve, o su equipo tiene que ver lo que está pasando en este proceso electoral. ¿Por qué sigue en esta carrera? ¿Va a declinar su candidatura? Mira, inicialmente entiendo la preocupación de Enrique. Lo conozco bien, hemos trabajado juntos mucho tiempo y sé qué es lo que lo mueve. Mueve una preocupación por lo que puede ocurrir, porque haya división, porque todo esto no salga bien. Y yo lo que le digo es, ten confianza, ten fe. Estás hablando con una persona que está completamente consciente de lo que hace, que por supuesto no es obstáculo para nada y que tomará la decisión que tenga que tomar en el momento en que se considere necesaria. Lo cierto es que no soy un loco de la política, al contrario, trato de ser muy responsable en mis posiciones y en mis decisiones, de tal manera que ten confianza, Enrique, que todo va a salir bien. Edmundo González Urrutia ha manifestado que en su gobierno tendría participación el chavismo. Vamos a ver a continuación sus declaraciones. El chavismo tendrá en nuestro gobierno las puertas para una participación política como la puedan tener todas, no como la tuvimos nosotros cuando estábamos en la oposición, pero el gobierno garantizará la libre participación de todas las fuerzas políticas en el marco de la Constitución. ¿En su gobierno tendrá participación el chavismo? No solo el chavismo, todo el país. De hecho, he hablado, y lo he mencionado ya varias veces, de que dirigiré un gobierno de unidad nacional. Eso significa, obviamente, que tengo que incluir a sectores del chavismo y a toda la oposición y a todos los sectores, empresarios, trabajadores, pero todos los sectores, maestros, tomarlos en cuenta en las decisiones y ponerlos a participar. Porque como he dicho, esto no se trata de una decisión personal porque quiera yo hacerlo, es que es el único camino que Venezuela tiene. En la mayoría de los países, cuando hay situaciones de emergencia que atender, los gobiernos llaman a la unidad nacional. Ese llamado a la unidad nacional lo estoy haciendo yo como candidato y lo estoy haciendo porque estoy absolutamente convencido de la situación de emergencia que tiene la familia venezolana, no solamente por la economía de todos los días, la cual es desastrosa, ¿Qué opina sino de por la ley la de migración. prestaciones para proteger a los pensionados? Perdón, ¿Está de acuerdo? la ley de las pensiones. De las Mira, pensiones. yo estoy de acuerdo. Con aporte del sector privado. Yo estoy de acuerdo con eso, con que el sector privado aporte. Lo que no estoy de acuerdo es con que ese fondo lo maneje el Estado, porque le va a pasar lo mismo que al fondo del Seguro Social y al fondo de las prestaciones de los trabajadores de PDVSA. ¿Qué les pasó? Que se lo rasparon para meterlo al gasto corriente. ¿Qué planteo yo? Lo que establece la ley ya aprobada en el año 2002-2003 de la Ley Marco de Seguridad Social, que exista un fondo administrado por una tesorería y una superintendencia, pero la diferencia fundamental es que ese fondo donde aporta el sector privado, donde aporta el Estado y aportan los trabajadores, es administrado tripartitamente. Es decir, el Estado no puede sacar la plata de allí, no puede ponerle la mano a ese dinero, sino que es administrado de una manera coordinada para garantizar que las pensiones no sufran, para garantizar que la prestación del sistema de salud para los pensionados exista, como es hoy que no existe. De tal manera que, por supuesto que el sector privado tiene que aportar, de tal manera que sí creo en la participación privada, pero también creo en que lo mejor es poner esa plata lejos de la mano del Estado. ¿Por qué no se ha firmado un pacto de compromiso entre todos los candidatos para respetar los resultados del próximo 28 de julio? Mira, ese pacto está trabajándose, creo yo, en el marco de la propuesta del presidente Petro. Y Lula, de Lula da Silva. Sí, fue una propuesta de Petro en presencia de Lula, en Brasilia, en una reunión bilateral que ellos tenían.
Ese pacto se ha estado trabajando, pero yo siento que quien no está dispuesto a firmar ese pacto en este momento es el gobierno, porque no ha hablado de eso. Y no ha hablado de eso en una fecha ya límite para tal efecto. De tal manera que pareciera que el gobierno de Maduro y el candidato Maduro no estarían dispuestos a firmar un acuerdo, no solo de respeto de los resultados, sino de respeto de lo que viene después. Porque lo que plantea Petro, yo comparto, es que haya un acuerdo político hoy que le dé garantías al país posterior al 28 de julio, a partir del 29. Ese acuerdo es esencial desde mi punto de vista, por eso públicamente le hemos dado respaldo, incluso le escribimos una carta al presidente Petro, una carta al presidente Lula, una carta al presidente Maduro, haciéndole ver lo conveniente que sería para el país y lo importante que sería para darle estabilidad al proceso electoral que ese acuerdo se hiciera. Sin embargo, yo debo decirte con preocupación que no he recibido respuesta de Maduro, y no he visto efectivamente que haya una intención real de llegar a un acuerdo. Pero ¿usted no cree que el Consejo Nacional Electoral debe tomar esa iniciativa? Bueno, si la toma me tendrá allí buscando ese acuerdo, porque efectivamente yo creo que el respeto a los resultados es fundamental. Yo por lo menos confío en el CNE. Yo no creo que el CNE, ni la Fuerza Armada, ni la sociedad venezolana se vaya a prestar para una cosa mala el 28 de julio. No creo eso. Yo creo que el 28 de julio nace un nuevo país, nace una nueva posibilidad. Y como tal, como candidato, no solamente estaré defendiendo el voto, que ya lo estamos haciendo, estamos presentes en las auditorías del CNE, vamos a tener nuestros testigos en todas las mesas. No solo eso, sino que estaremos con nuestra política abriendo puertas a las garantías necesarias que necesita el país, no solo el que pierde, también el que gana y nuestro pueblo que está expectante a lo que ocurre. Ojalá y el presidente Maduro, el candidato Maduro entienda que es una gran oportunidad para la democracia la que se presenta el 28 de julio y que no debe el Estado involucrarse más en el ecosistema electoral que ya está diseñado y que las cosas lleguen al final como van. Hablando del presidente Nicolás Maduro, ha señalado en los últimos días que la oposición pretende destruir a la Fuerza Armada Nacional. Vamos a ver el siguiente video y después lo comentamos. Ustedes quieren que se acabe la época de oro que hemos vivido de la unión cívico-militar perfecta. Que acabemos la unión cívico-militar que hoy tenemos. La unión del pueblo con su Fuerza Armada, de la Fuerza Armada con su pueblo. Hay quienes sí quieren destruirlo y convertir a la Fuerza Armada otra vez en una fuerza de ocupación interna para hacer valer los intereses de los apellidos, de las oligarquías, para hacer valer los intereses del imperio que quiere ponerle las garras al país. ¡Alerta! ¿Qué razón puede tener el presidente de la República para hacer esta afirmación? La verdad es que yo no lo sé cuál es la razón de él. Lo que te puedo decir es mi posición con respecto a la Fuerza Armada. En este caso, yo garantizo que se cumplirá la Constitución en el papel de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada está para su función constitucional de defender la patria, defender la soberanía. Y hay espacios en Venezuela donde el Estado no gobierna. Me refiero al arco minero, me refiero a la frontera con Brasil, a la frontera con Colombia, a la frontera marítima. Allí, mira, hay muchos problemas de narcotráfico, de paramilitares, de ocupación de territorio en el caso del arco minero. Y los únicos que pueden resolver eso son las Fuerzas Armadas. Como comandante en jefe, que espero ser, giraré las instrucciones para que la Fuerza Armada resuelva esos problemas. Y por supuesto que le tengo respeto a la Fuerza Armada. Considero que son esenciales para la patria. ¿Qué papel debe jugar la Fuerza Armada el 28 de julio? Bueno, de respeto completo a la voluntad popular. Y yo creo que ha sido siempre así. De tal manera que creo que en esta oportunidad será así también. Si hay un cambio político, como yo creo que lo va a haber, la Fuerza Armada estará al lado del pueblo, como tiene que estar. Yo no tengo de eso ninguna duda. No creo que la Fuerza Armada pierda su institucionalidad en un momento como este. Al contrario, creo que la Fuerza Armada también tiene interés en que Venezuela transite por un rumbo diferente,
Un soldado gana $30 y no hay suficiente alimento en los cuarteles. Es decir, lo mismo que pasa en PDVSA, lo mismo que pasa en las empresas del Estado, en los ministerios, en las escuelas que no hay clases, en los hospitales, pasa en la Fuerza Armada. A mí me preocupa y me ocuparé principalmente, tan pronto lleguemos al poder, como espero que así sea, de garantizar el apresto operacional de la Fuerza Armada para que pueda ocupar territorialmente a Venezuela, sobre todo en la frontera. Yo te digo como zuliano, por ejemplo, en la zona productora de Bemachique, ahí está controlado por los paramilitares y hay cobro de vacunas y hay persecución a los productores. Yo generaría los mecanismos para que esa gente ya no siga allí y para que los productores puedan tener paz para impulsar su producción. De tal manera que sí creo que la Fuerza Armada tiene un gran papel que jugar. Jugará en el próximo gobierno un papel preponderante, importante, principal, porque no creemos tampoco en la exclusión de nadie. En un gobierno de unidad nacional, la Fuerza Armada tiene su papel y tiene un papel importantísimo. Y no se trata, porque yo en lo particular no creo en ideologizar a la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no puede tener ideología, ni puede tener partidismo. La Fuerza Armada tiene una sola ideología, que es la patria, y tiene un solo partido, que es la Constitución. De tal manera que los militares, que son los que más estudian la Constitución, están prestos a su respeto. Y yo propiciaré que ese respeto se convierta en bienestar para la Fuerza Armada. Tenemos que hacer nuestra última pausa. Ya venimos, nos acompaña Enrique Márquez, candidato presidencial del Partido Centrado. Quédense allí, abriendo puertas. Abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, nos acompaña el candidato presidencial Enrique Márquez. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que había que impulsar en el país la desdolarización de la economía. ¿Cómo echar para atrás esta medida si realmente el país, todo el país, se maneja con la divisa? Mira, yo creo que este tema hay que tratarlo con mucha cautela y así se lo recomiendo al gobierno. Porque efectivamente el dólar aparentemente llegó para quedarse. Tendría que confluir mínimo 3 aspectos importantes para que el país pueda desprenderse un poco de la dolarización. El primero de ellos tiene que ver con la sanidad de las finanzas públicas, y nuestras finanzas no están nada sanas. Nada más hay que ver el petróleo, los ingresos por petróleo y por impuestos. Y disculpe, el ministro de Petróleo también recientemente descartó un aumento de la gasolina. Esto está vinculado. Sí, o sea, las finanzas del Estado no están sanas, por un lado. Es decir, hay que aumentar la producción de petróleo. Eso es un tema fundamental para nosotros. Y yo no he visto eficiencia en el gobierno para lograr ese aspecto. A pesar, se escuda detrás de las sanciones, pero nada más hay que ver a Irak y a Irán para saber que las sanciones no impiden eso. Y yo, por el contrario, yo planteo el desarrollo de un plan de empleo petrolero basado en el incremento en 2 años de 2 millones de barriles, para generar una producción de alrededor de 2,5 millones de barriles, pero que generará un número de empleos, de millones de empleos para Venezuela. Pero bueno, tendrían que sanearse las finanzas. También tendría que sanearse la balanza de pago, es decir, tendrían que haber reservas suficientes para apalancar al bolívar. Y como tercer aspecto, tendría que haber un crecimiento económico, que no lo hay en suficiente cuantía como para generar que la economía interna en bolívares funcione. De tal manera que, a pesar de que entiendo el planteamiento de la vicepresidenta, yo le recomendaría cautela y le recomendaría que efectivamente aprendamos a convivir con el dólar por un buen tiempo, porque tendremos que resolver estos 3 aspectos y además generar la posibilidad de créditos en bolívares y en dólares para poder que la economía se sanee. Un reto gigantesco tenemos. Tenemos una deuda de 200,000 millones de dólares también que tenemos que refinanciar. Esto significa chequear esa deuda, inspeccionarla, evaluarla, pero también tener la disposición a poder generar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con la banca internacional. Esa sería su primera medida. Buscaría al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para una asesoría. Antes de buscarlo,
chequearía bien mi deuda internamente, porque nadie sabe cuánto se debe. Y eso hay que meterle entonces una auditoría a fondo, porque hay deuda que de pronto no tenemos que pagar, porque son deudas que no se adquirió legítimamente. De tal manera que evaluando la deuda, luego yendo al fondo, por supuesto que hay que ir, porque necesitamos dinero fresco. Y la única manera de encontrar dinero fresco es yendo a los órganos multilaterales y a la banca internacional para conseguir dinero para poder invertir en lo necesario, que básicamente es educación, salud y productividad. De tal forma que sí, hay muchos retos en la economía, pero nosotros hablamos de una economía humana, de una economía cercana a la gente, porque cuando hablamos de petróleo no hablamos del petróleo aquel que para generarle ingresos al Estado y el Estado esté con unos bolsillos inmensos para que se desaparezcan 22 mil millones de dólares de la renta petrolera que le entra al Estado porque un grupo de personas se lo roban. No, es para que la familia venezolana tenga empleo. Yo soy un ejemplo de eso. Yo vengo de muy abajo, de un barrio en Maracaibo, pero yo conseguí empleo en Lagobén, en PDVSA, y me cambió la vida. Era un empleo de calidad. Es lo que yo quiero para los muchachos de Venezuela en estos tiempos, que no se tengan que ir del país. El plan de empleo petrolero busca parar en seco la migración, para que los muchachos entiendan, me puedo quedar en mi país, puedo tener un buen empleo, puedo construir una familia, puedo comprar una vivienda, puedo comprar un vehículo, puedo tener una vida normal. Esa economía humana, que no es la economía del Estado macroeconómica, que es la economía pequeña de la familia, se puede reconstruir, pero la forma de reconstruirla es con un empleo de calidad. Ahí se me va a ir la vida, porque está la vida de mis hijos también, que quiero que vuelvan a Venezuela. Que vuelvan a Venezuela y tengan un buen empleo, y los nietos, y que la patria sea grande en función de que sus hijos sean cada vez más grandes. Quiero volver a la política. Este conflicto que se ha generado con la observación de la Unión Europea, ¿qué opinión le merece y si esto afecta la observación internacional en los próximos comicios? Mira, yo creo que la respuesta del gobierno, de la Asamblea Nacional con respecto al cese de sanciones a algunas individuales, a un grupo de personas por parte de la Unión Europea, no tiene sentido alguno. Si por un lado están exigiendo que le quiten sanciones y viene la Unión Europea y se las quita y ellos salen protestando que no es así como quiero que me las quite, eso no tiene sentido. Ahí lo que se ve es que es un elemento básicamente discursivo. Que pretende mantener un discurso. No estoy de acuerdo. Bueno, él tiene derecho a responder como quiera, pero yo creo que la Unión Europea lo que hizo fue enviar un gesto de buena voluntad. Envió un gesto de buena voluntad. Mira, estamos dispuestos a suspender sanciones, estamos dispuestos al entendimiento y para ese entendimiento hacemos este gesto de buena voluntad. Y el gobierno le sale con 4 piedras en la mano. Eso no tiene sentido. Ahora yo, hasta donde yo entiendo, esa pataleta discursiva no generará que la Unión Europea no venga. Hasta ahora todo va andando y yo espero que la Unión Europea venga. ¿Y si no pueden entrar al país, por ejemplo? Pero precisamente el CNE no ha revocado esa invitación, ni la Cancillería la ha revocado, de tal manera que está vigente todavía. Yo hago un llamado para que se mantenga. Busquemos la manera que se mantenga. ¿Por qué? No porque queremos inmiscusión de nadie, es porque se supone que no tenemos nada que ocultar, que nuestro proceso va a ser transparente. Entonces, bueno, que entre la gente que quiera entrar a observar, a presentar su informe, a reportarle a sus países lo que ha ocurrido. De tal manera que yo creo que eso es bueno. No hay que tenerle miedo a que lo miren a uno, a que vengan a observar. Yo no tengo ninguno, espero que el gobierno tampoco tenga ninguno. ¿Usted cree que las elecciones van a ser libres tal como se firmó con el Acuerdo de Barbados? Mira, yo creo que ya no lo son. ¿Por qué? El hecho de las inhabilitaciones yo lo considero muy grave. El hecho de la supresión de partidos políticos lo considero muy grave. Aquí han pasado cosas, solo que el pueblo se la está calando. Y la política de oposición se la está calando. ¿Por qué? Porque queremos reconstruir al país. La única manera de sustituir a un gobierno es por la democracia. Y nosotros tenemos la mayoría construida en el país para cambiar democráticamente al gobierno. Y esto es un mensaje importante para el gobierno, porque a pesar de todo lo que ha acontecido entre los bandos políticos, hoy tenemos un punto de encuentro, hoy tenemos una posibilidad que no debemos dejar perder, que no debemos desperdiciar para poder
mirar hacia adelante. De tal manera que yo sí creo que efectivamente este proceso va a servir para el pueblo. Y lo que hemos hecho es aguantar. Esto es un Vía Crucis. Y a lo mejor todavía falta alguna estación del Vía Crucis. Yo espero que no. Pero efectivamente tenemos que aguantar. Y aguantar para poder generar una oportunidad. Esa oportunidad, como ya he explicado, yo la visualizo muy sencilla. Entendimiento, gane quien gane. Si Maduro gana, y yo lo voy a reconocer, y espero ayudarlo. ¿Para qué? Para levantar el país. Ahora, si él pierde, él debería hacer lo mismo. Debería reconocer y ayudar a que el país eche hacia adelante. Esa es la actitud que yo creo que el pueblo espera de nosotros. Es la actitud en lo personal que yo tengo. Lo digo con transparencia absoluta, porque lo que más me preocupa es el destino de mi pueblo. Una última pregunta. Si le dieran a escoger con cuál candidato le gustaría debatir, ¿Nicolás Maduro o Edmundo González Urrutia? Con Nicolás Maduro. Lo considero mi adversario político y tengo muchas cosas que decir frente a su gobierno, al ejercicio del poder como lo ha hecho, de tal manera que nada me placería más que tener la oportunidad de debatir, de conversar, de dialogar, de responder preguntas, de responder inquietudes frente al país y de cara y con el presidente Nicolás Maduro. Creo que sería una buena oportunidad para el país generar un debate. Yo estoy dispuesto a debatir con todos, pero muy especialmente con el presidente, porque creo que en las manos de él está mucho el futuro del país todavía, porque está en ejercicio y es el jefe del Estado y controla al Estado, de tal manera que lo que ocurra el 28 de julio tiene mucho que ver con él. A mí sí me gustaría decirle muchas cosas, no solo de lo que ha hecho, sino de lo que debería hacer y de lo que deberíamos hacer juntos para echar hacia adelante el país. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos acompañó Enrique Márquez, candidato presidencial por el Partido Centrados. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen cada domingo a las 8 de la mañana en Abriendo Puertas. Y recuerden que el 28 de julio podemos cumplir con nuestro compromiso y nuestro deber, ir a las urnas electorales. Abriendo Puertas.